Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor desde la teología de San Mateo. Y ahora entramos en este capítulo tan interesante, el capítulo 23. Nosotros tenemos aquí los famosos ayes, es decir, los ay de ustedes, escribas y fariseos. Nosotros decíamos que todas estas lamentaciones que encontramos en la palabra de Dios, al menos en principio, son propias de una iglesia judeo-cristiana. Esto tenemos que tener bien en consideración. Nosotros hemos reflexionado varias veces en nuestra introducción a la Biblia cuando decíamos que la Biblia se escribe en un tercer momento. Entonces, atención, esto es importante para que entendamos y le demos el valor preciso, oportuno también a lo que es la palabra de Dios, a la Biblia como tal. Hay un primer momento que es la experiencia con Jesús de Nazaret de un grupo, ¿verdad?, de seguidores, de discípulos, que después son apóstoles. Cuando desaparece Jesús, con la muerte de Jesús y su resurrección, aparece el segundo momento, que son los discípulos, los apóstoles, los seguidores, los primeros que serán los cristianos, después los seguidores del Cristo, del resucitado. Entonces se van formando las comunidades, las reflexiones sobre la experiencia que se tuvo en ese primer momento con Jesús de Nazaret y la propuesta del Evangelio, porque el Evangelio, es decir, la buena noticia, es lo que se queda. O pego la importante vez, o pego la hospital año de abuitepe, o pego la escuela la con angoñe punu oñamindu allá va hoy guay va peñan de yara los ya que y comienzan a proponer a la comunidad y ellos comienzan a vivir.
que es lo esencial y fundamental. Aquí puede ser vida. Esta no es una reflexión simplemente que se está haciendo porque nos interesa reflexionar, elucubrar, pensar y nada más. No. Aquí lo elemental es sobre una experiencia de vida se comienza a elaborar y a institucionalizar el elemento y el valor Jesucristo. Y entonces, estos son elementos y estas lamentaciones que vienen de una iglesia que le llamamos judeocristiana. Se trata de una iglesia que ha aceptado al Cristo y que le aguarda, pero sigue creyendo en la verdad del judaísmo. Sigue creyendo en la verdad del judaísmo. Jesús no es destrucción para Israel, es su Mesías, su camino verdadero. Esto es lo que está presentando, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo. Le está diciendo, le está mostrando, pero no como una destrucción para Israel. O sea, no es que o lo que sea. No. Aquí lo que Jesús verdaderamente está presentando es un camino, es una propuesta y le está diciendo, bueno, Israel, fuerza de Dios, pueblo elegido, despiértate, despiértate. Es decir, le trae una propuesta maravillosa. Y por eso Jesús no es destrucción para Israel, al contrario, es su Mesías, Mesías dice Salvador. Le está presentando la salvación, le está presentando realización y planificación para su propia vida. Por lo tanto, Jesús se presenta como el camino verdadero. Qué interesante es cuando nosotros entendemos estos detalles, porque ahí entendemos esta frase que Jesús mismo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, las palabras de condena suenan como alarma profética. Atención, vuelvo a repetir, las palabras de condena, así como se le está condenando, entonces, sin embargo, están sonando como una alarma profética. Entonces, esa alarma que te llama la atención, esa alarma que te está diciendo, porque aquí hay algo que nosotros tenemos que comprender para hacer un buen camino, que viene desde dentro y que confronta al pueblo de Israel. Vuelvo a insistir, que viene desde dentro y que confronta a ese pueblo de Israel con la verdad que es Cristo. Miren que es entonces elemento primordial, esencial y fundamental que nosotros tengamos en cuenta este concepto. Es decir, no es simplemente un yeyao, ayeva peñan de yara o yapoaina, sino que primero se le presenta, ¿verdad? No como destrucción. Yo lo que no quiero es destruirte a vos, Israel, sino lo que estoy queriendo hacer es llamarte la atención y por eso te estoy diciendo. Te estoy de cierta manera medio bajando la caña, pero no en el sentido negativo, simplemente por bajarte la caña, sino que tomes conciencia de tu actuar, de tu actitud. Va ya poina, va ya poreina, va anderei cuaja, va peñan de yara o me eva cuende, va anderei puru, alleva, dereco beben mana, andera pichacuera penguana ahí. Entonces, Jesús entonces es su Mesías. Jesús es entonces este camino verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino entonces que se nos está presentando, ¿verdad? Por eso las palabras de condena, volvemos a decir todas estas frases tan duras, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, cuando le dice ahí de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ellos que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Entonces es un llamado de atención, ciertamente que es un llamado de atención fuerte. Algunas veces coñan de upecha y lleva. Ya omino jamba ella lleva allá las cosas así en forma dura, en forma fuerte, porque da ya poporay las cosas, ya cuá. Entonces pepeña y genoi. O sea que el Señor que nos llama y que nos está diciendo atención que esto
que se está haciendo o que hiciste no es lo que verdaderamente te hará feliz. O esto no te va a llevar a una realización. Lo único que te va a llevar es a una desesperación, te va a llevar a algo negativo. Entonces, las palabras de condena, decíamos, suenan como alarma profético, porque nosotros sabemos que cuando suena la alarma, entonces nosotros también nos damos cuenta que algo está sucediendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Después de rezar el Ángelus de este domingo, el Papa se sumó a los obispos de Myanmar que piden abrir corredores humanitarios para ayudar a la población y que se respeten los edificios de culto como lugares de refugio. Myanmar vive bajo una dictadura militar desde hace 4 meses tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno. Que il cuore di Cristo tocchi il cuore di tutti portando pace nel Myanmar. En mayo, el Papa celebró una misa por la paz en Myanmar como muestra de solidaridad con el pueblo birmano y les pidió que permanezcan unidos. So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l'impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso. Ciascuno nel piccolo può fare la sua parte. El Papa también recordó en el Ángelus que se celebraba el Día Mundial del Refugiado promovido por la ONU. El tema de este año era Juntos nos curamos, aprendemos y brillamos. Apriamo il nostro cuore ai rifugiati, facciamo nostre le loro tristezze, le loro gioie, impariamo dalla loro coraggiosa resilienza. El Papa relacionó la situación de los refugiados con el Evangelio de la misa del domingo, en la que los discípulos ponen su fe en Jesús para superar la tormenta. Antes de marcharse, el Papa saludó a los peregrinos que vinieron a verle desde lugares tan lejanos como Polonia y Perú. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos entonces centrándonos en lo elemental y fundamental de la propuesta del Evangelio que nos trae aquí San Mateo. Decíamos nosotros que Jesús no se presenta aquí como destrucción para Israel cuando comienza a decir estos ay de ustedes, escribas y fariseos, sino que es un llamado de atención para que exista entonces un encaminar de la vida de Israel, un encaminarse por los preceptos, por los mandamientos, por las reglas, por la propuesta, mejor dicho, de lo que el mismo Antiguo Testamento también, o sea, la Torá en síntesis. Recuerden que Mateo también insiste cuando dice, yo no vine aquí a destruir la ley. Yo no vine aquí a hacer desaparecer, ¿verdad? Ni una coma, ni una tilde, ¿verdad? Ni un puntito de una i. Todo se tiene que cumplir, dice, así como está en el Antiguo Testamento. Entonces se dan cuenta. Entonces, no, yo vengo al contrario, para blanquear en todo caso eso que está negro, que está sucio. Vamos a limpiar. Vamos a procurar entonces no quedarnos simplemente con lo externo. ¿Se acuerdan que utiliza también sepulcros blanqueados? Y aquí justamente después vamos a encontrar cuando dice en el 27, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí la propuesta del Evangelio, la propuesta de San Mateo, siempre una propuesta bastante dura, bastante exigente, pero al mismo tiempo también nos tiene que animar porque es la única manera que podamos hacer bien el camino que nos ofrece el Señor. Ahora, la tragedia de Mateo ha consistido en reflejar ese destino. Toda la verdad y la grandeza de Israel conduce al Cristo. De nuevo, entonces, todo el Antiguo Testamento quiere decir eso. Todo lo que es promesa de parte de Dios para con su pueblo, el pueblo elegido, siempre va a conducir o conduce todo al Cristo. Entonces, toda esa verdad y toda esa grandeza de Israel conduce al Cristo. Rechazándole, ese pueblo se convierte poco a poco en maldición. Esta frase también es bastante dura, pero que tenemos que entender muy bien. ¿Qué significa volverse maldición para alguien? Y justamente el hecho de rechazar. ¿Pero qué entonces significa una maldición para nosotros? La maldición, queridos hermanos, de cierta manera nos está diciendo que es consecuencia de una decisión nuestra. ¿Entendiste? Yo recibo una maldición. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que yo no estoy asumiendo un camino que me lleva hacia el bien y entonces me está llevando hacia el mal. Porque entonces no digamos y no culpemos después a Dios. Dios me maldijo. Dios me llevó al camino equivocado. O Dios entonces me condenó y me hizo algo negativo. No. Dios te ofreció. Dios te pone ahí la propuesta positiva. Entonces la maldición, ¿de dónde viene? Maldición es maldecir, es decir, decir mal de nuestra propia vida. Es decir, sos vos entonces el que te está maldiciendo a vos mismo. Dios no te maldice. Al contrario, Dios te bendice, Dios te bendice. O sea, Dios te pone todo en tus manos. Sos vos el responsable de asumir o no asumirlo. Entonces, no digamos. Otro dice, mi madre me maldijo.
yo no estoy tan convencido de que tu madre te maldiga, sino que el problema es que vos, en todo caso, no le haces caso o no vivís de acuerdo a eso. No sé, o fulano me maldijo, Dios me maldijo, que esto, que aquello. Ahí sí quiere decir que ya entendéis cuál es la propuesta del Evangelio. Porque Jesús, Dios mismo, lo que nos hace es bendecir, pone en nuestras manos. La maldición es consecuencia de un no asumir nuestra propia responsabilidad. Entonces, fíjense que el mismo capítulo 3 del Génesis, cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, como una maldición, decimos, o sea, esa es la expresión que nosotros utilizamos, pero tenemos que entender qué significa esa expresión, ¿verdad?, cuando el hombre peca, ¿verdad?, en el capítulo 3, la maldición de la serpiente. Hay como una maldición. El Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos. Es decir, por haber hecho esto, consecuencia de tus acciones, sos maldito. Pero no porque yo te maldigo, sino que es tu acción lo que después te lleva a una maldición. Es tu acción la que te lleva entonces a una infelicidad. ¿Ya entendemos? A ver, algo importante entonces ella piensa acá, y que hagamos un poquitito de teología, porque esto es teología pura, ¿verdad? Entonces después también a cada uno, ¿verdad?, el castigo también que recibe la mujer. Génesis capítulo 3 versículo 16, el Señor dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Este es entonces el dolor, pero esto es súper antropológico, esto es elemento de la naturaleza. Solamente que el hombre comienza a mirar y a decir, bueno, estas son las consecuencias. En síntesis, es como una analogía que nosotros estamos haciendo. Ese sufrimiento y ese dolor del hombre por su limitación, le estamos entonces aplicando desde un elemento, ¿verdad?, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sufrimos. Y le aplicamos como un, entre comillas, lo vamos a decir para ser muy cautos, como un castigo, ¿verdad? Como algo que cae sobre nosotros, pero como consecuencia de nuestras propias decisiones y acciones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor.
Llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, reflexionando sobre este capítulo muy interesante, el capítulo 23, en donde se nos presenta esta frase bastante dura, ¿verdad? Pero decíamos que todo lo que nosotros vamos mirando aquí es presentar no a Jesús como una destrucción, ¿verdad?, para el judaísmo, sino que al contrario, esto es más bien con un sentido correctivo. Pealañan de Yeicuana, Peñan de Yara o Jesús, sobre todo presentado. Entonces, porque Él es su Mesías, su camino verdadero, entenderlo esto. Ahora, el rechazo, y por eso nosotros decíamos que la misma maldición cae sobre nosotros no porque Dios nos maldice, sino que porque nosotros tomamos un camino equivocado. Y las consecuencias del camino equivocado, entre comillas, viene a ser como esa maldición que cae sobre nosotros, consecuencias de nuestras acciones. Por lo tanto, la tragedia que nosotros encontramos aquí de Mateo ha consistido en reflejar este destino. Reflejar. Mateo lo que está queriendo reflejar es el destino entonces de Israel. En el sentido, entre comillas, lo vuelvo a decir, como una maldición, porque Dios no maldice, sino que la maldición viene a ser una consecuencia. Entonces, para Israel la maldición es el no aceptar a Jesús como su Salvador. La tragedia para el pueblo elegido, para el pueblo de Israel, la tragedia le viene como consecuencia de no adherirse a la propuesta de Dios, que le envía al Salvador, que le envía al Mesías, y entonces no lo acepta. Y evidentemente es como decir, bueno, yo te estoy enviando aquí la tabla de salvación para que puedas de esa situación. Y entonces decimos, no, yo no quiero, no acepto, no me agarro a esta tabla de salvación. Y entonces te hundís. Pero entonces la maldición no es que Dios te envía la maldición, al contrario, Dios te envía la salvación. Ande, entonces rechaza. Por lo tanto, toda la verdad y la grandeza de Israel, si es que lo asume, eso lo va a llevar ¿a quién? Y lo va a llevar al Cristo. Toda esa verdad que se está proponiendo aquí desde el Antiguo Testamento, eso lo lleva al Cristo. Ahora, rechazándole al Cristo, rechazándole a Jesús, este pueblo se convierte poco a poco en maldición. ¿Me entendemos? Rechazándole entonces a Jesús, entonces este pueblo se convierte poco a poco en maldición. Reniega de su gracia y su verdad. Se autodestruye. De esta forma, las acusaciones dirigidas desde dentro, acusaciones que reflejan una historia larga de tensiones, han venido a culminar en un lamento triste, definitivo, desconsolado de condena, es decir, ruina. Así lo muestra la última de las lamentaciones. Entonces, justamente es triste, ¿verdad? Porque al final de cuentas le está echando ahí de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. Es decir, aquí nos estamos volviendo contra las mismas acciones que nosotros hemos provocado o provocamos. Aquí es como querer lavarse las manos también, ¿verdad? Pero sin embargo, somos seguidores y estamos haciendo lo mismo. Porque dice, nuestros padres hicieron esto, pero nosotros jamás hubiéramos hecho eso. Y estás haciendo lo mismo.
Y está haciendo peor, porque ahora lo estás rechazando nada más y nada menos que al mismo Mesías, es decir, a Jesús. Por eso dice, de esta manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Bueno, y así entonces después va a continuar. O sea, este capítulo 23 es muy duro, ¿verdad? De lo que encontramos aquí en San Mateo 23. Esta tragedia de Mateo ha consistido en reflejar este destino, toda la verdad y la grandeza de Israel, de conducirlo, ¿verdad?, al Cristo. Pero rechazándole, este pueblo se convierte poco a poco entonces en maldición. Reniega de su gracia y su verdad. Reniega, absolutamente. No votéis, reniega. Lo negamos y al mismo tiempo estamos relegando, replegando, dejando de lado la gracia y la verdad. De cierta manera se está autodestruyendo. De esta manera, las acusaciones dirigidas desde dentro, acusaciones que reflejan una historia larga de tensiones, han venido a culminar en un lamento triste, definitivo, desconsolado, de condena. Así lo muestra entonces esta última de las lamentaciones. Entonces, al final de cuentas, ¿verdad?, como nos estaba diciendo sobre los sepulcros blanqueados, y al mismo tiempo, de esta manera, dice, ustedes atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas, porque ellos pues se lavan las manos o quieren lavarse la mano. Nosotros, dice, no nos hubiéramos unido a nuestros padres para derramar la sangre de los profetas. Como diciendo, nosotros somos entonces puros, incólumes, pero yo ya puedo nada, pero ya puedo nada. Sin embargo, le están rechazando a Jesús. Fíjense que entonces es la comunidad cristiana, es el cristianismo el que está reflexionando. Estamos entre el año 70 y 80 después de Cristo. Un Jesús que ya ha sido crucificado, que fue muerto justamente por el judaísmo, por una cuestión bastante controvertida, y estamos en el año del 30 al 40, ¿verdad? Y ahí entonces encontramos que ellos son los culpables de cierta manera, pero que ahora se están como que lavando las manos y diciendo, no, nosotros jamás haríamos esas cosas. Añande copecha ahí muchas veces ya actúa. Y entendemos móvil ya, no, jamás, ya, pues ya añande. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Dios que nos habla al corazón, Dios que llega a lo más profundo de nuestra vida siempre. Hoy debe peñe lleva. Génesis capítulo 13, 2 luego del 5 al 18. No haya disputas entre ustedes, nos dice la palabra del Señor. Abraham poseía muchos rebaños y plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. El país no les permitía vivir juntos porque sus posesiones eran inmensas, de modo que no podían vivir juntos. Abraham dijo a Lot: no haya peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores, que somos hermanos. Tienes delante todo el país. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Zoar era de regadío, como un paraíso, como Egipto. Eso era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia el este. Así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán y Lot habitó en las ciudades de la vega, acompañando luego llegó hasta Sodoma. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor. Este caminar que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida con nuestros hermanos, tenemos dificultades. Y aquí se dan cuenta que son de nuevo intereses mezquinos, porque justamente está diciendo que Abraham, o aquí aún, capítulo 13, Abraham tiene muchas riquezas. Lot, la misma cosa.
Y entonces comienzan las disputas cuando nosotros miramos simplemente los elementos muy humanos o los elementos materiales, ya yo ahorita catuete. Y entonces ya comienzan, dice, las disputas, las peleas. Y es por eso que en un momento, en esa reflexión profunda, Abraham dice, no es conveniente que haya disputa entre nosotros. Entonces, el diálogo, qué lindo que es, queridos hermanos, donde cada uno es capaz entonces de dialogar y donde cada uno pone lo suyo y dice, bueno, tenemos que convivir, tenemos que caminar juntos, tenemos que hacer lo mejor para la convivencia. Es un llamado que nos está haciendo también a nosotros, donde todos tenemos una gran responsabilidad para que la sociedad viva en armonía, para que nuestras familias, nuestras comunidades, podamos todos entonces usufructuar de estos bienes que el Señor nos ha dado. Lo importante es dialogar, lo importante es colaborar, ayudarnos y hacer que todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te.
nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo este camino tan interesante, tan importante que nos presenta San Mateo. Es un evangelio maravilloso como podemos descubrir. Y hablábamos de la tragedia que se nos va presentando en este evangelio. Ahora, la séptima lamentación, vamos a volver a mirar un poco el capítulo 23, del 29 al 36, recuerda una vieja historia. Vamos a mirar esta vieja historia. Israel ha matado a sus viejos profetas. O sea, todo el caminar que nosotros encontramos, sobre todo en los libros proféticos, encontramos que los profetas son continuamente perseguidos. Lo afirmaban los textos apocalípticos del tiempo. Asiente el Evangelio de Mateo. Hay más. Ese Israel ha destruido de igual forma a los profetas de Jesús, a los escribas y a los sabios de la iglesia. Estamos en el capítulo 23, versículo 34. Vamos a mirar un poco. Comienza desde el 29 como hemos leído. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que destruyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en ese tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esa manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podrán escapar a la condenación de la Gehenna? Por eso, yo voy a enviarles profetas sabios y escribas. Ustedes matarán y crucificarán a unos, azotarán a otros en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así caerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto sobrevendrá a la presente generación. Bueno, se dan cuenta entonces cómo les está presentando aquí San Mateo de una manera directa. Es la comunidad que se siente verdaderamente rechazada. Es el Cristo, ¿verdad?, que es rechazado. Pero el Cristo que se siente rechazado en las personas que forman, es decir, los judeo-cristianos. Estos son los Cristos actuales. Estamos en un segundo momento, ¿verdad? Y ahora entramos en ese tercer momento en que también se comienzan a escribir los evangelios. Y ellos están reflejando la vida. Ellos se sienten rechazados. El hecho de sentirse rechazada esta comunidad es lo que se nos presenta aquí con el rechazo total y absoluto que están haciendo, ¿verdad?, con la persona de Jesús. Entonces, por eso esta séptima lamentación de Jesús o de la iglesia recuerda esta vieja historia, ¿verdad?, que Israel continuamente fue rechazando a los profetas. Y así lo afirmaban los textos también apocalípticos del tiempo. Asiente el Evangelio de Mateo. El pueblo de elección, es decir, el pueblo de Israel, se ha convertido en expresión y herencia de todos los pecados de los siglos. Volvemos a repetir esto porque es fundamental y esencial.
el pueblo de elección se ha convertido en expresión y herencia de todos los pecados de los siglos. Son los responsables de la sangre que ha corrido sobre el mundo desde Abel el justo. No hay remedio. Israel se ha condenado al condenar al Cristo. Por eso hablábamos hace rato nosotros de la maldición. La ecuñande ya la ñande maldecía lleva, sino que ñande hoy. Entonces, ya se cala ñandera pena. A la ya se cala ñandera pena, ñande ya cuamba, esta pepa ya se caina. Nosotros podemos buscar un camino que está todo asfaltado, una autopista ya es bebés. Y que tú ya se cae de camino que tiene puente, que no tiene puente, que está todo bacheado, o si no, un camino sin asfalto, un camino empedrado, un camino donde cogió y va a ver, ya acá te picada, ya se peñan de destino. Pero entonces depende de nosotros, ¿verdad? Del cómo estamos buscando y haciendo ese camino. Israel, entonces, se ha condenado al condenar al Cristo. Nosotros, dice que somos los responsables de la sangre que ha corrido sobre el mundo desde Abel el justo. Esto lo encontramos 23:35. Vamos a volver a mirar un poco cuando dice: así caerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, al que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto sobrevendrá a la presente generación. Bueno, no hay remedio, por lo tanto, Israel se ha condenado al condenar al Cristo. Israel se ha condenado al condenar al Cristo. Y por eso que estamos hablando, ¿verdad? Y tenemos que ser también muy finos, ¿verdad?, en nuestra reflexión. Porque no es simplemente aquí un lanzar, ¿verdad?, como diciendo, yéndonos al Huy, y es una maldición, y es una condenación, ¿verdad?, que cae sobre el otro, una condena, ¿verdad? Sino que es el hecho de rechazar. Cuando uno rechaza entonces al Cristo, o cuando uno rechaza a la iglesia de por sí, lo que está haciendo es rechazar entonces al mismo Cristo, ¿verdad?, y entrar en esta condenación. ¿Por qué? Y porque te está pasando la tabla de salvación y vos estás rechazando. Donde llego entonces, vean con la consecuencia. Es consecuencia simplemente que es tu propia condenación. Con palabras de vieja sabiduría, Jesús, Señor del tiempo, se lamenta sobre el pueblo muerto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo el ala a sus polluelos? Y tú no lo quisiste. De aquí que su casa quedará desierta. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que el Señor verdaderamente descienda sobre cada uno de ustedes, nos ilumine, nos dé la fuerza que necesitamos y todo lo que nos ayude también a adherirnos totalmente a este Jesús que nos trae la liberación, la salvación y para nosotros esencialmente como Mesías, como Salvador, nuestro único Salvador. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande yara ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.